Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos en Diestra en Casa. Y en esta oportunidad quiero continuar hablando acerca de qué dice la Biblia del coronavirus y vamos a hablar acerca del origen de la enfermedad. Algunas personas creen que cosas malas vienen de parte de Dios, pero quiero comenzar con el texto base que el Señor había puesto en nuestro corazón, Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Creemos que lo bueno es lo que viene de Dios. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y te pedimos que abras tu palabra a nuestra vida, que podamos recibir revelación de tu palabra y que no simplemente escuchemos las opiniones del mundo, sino tu verdad que da libertad, que sea la unción del Espíritu Santo rompiendo todo yugo de esclavitud, de temor y ayudándonos a comprender tu bondad, Dios. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, la palabra me dice que lo bueno es lo que viene de Dios, buenas dádivas y dones perfectos. Me gusta que en el Salmo 34 el salmista dice: Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Cuando nosotros aprendemos a conocerlo, nos damos cuenta que no solamente Él es un Dios bueno, sino que Él es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy Jehová que no cambio, dice allí en Malaquías. Pero en estos pasajes básicamente dice que cada uno de nosotros debemos comprobarlo por nosotros mismos. Que las buenas dádivas son las que vienen de parte de Él. Que Él no tiene mudanza ni sombra de variación, que no solamente Él es bueno, sino que seguirá siendo bueno por los siglos de los siglos, porque Él es el Dios que no cambia. Pero cuando miramos todas las cosas que están sucediendo alrededor, las noticias, esta pandemia alrededor del mundo, pues la gente empieza a preguntarse: ¿de dónde vienen estas cosas? ¿De dónde está saliendo todo esto? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Ya habíamos mencionado previamente que por un lado es porque Dios entregó la autoridad al hombre y por otro lado también porque hay un enemigo. Pero necesitamos resolver esta pregunta, porque la gente a veces dice: bueno, si Dios no envía nada malo, ¿de dónde viene la enfermedad? En Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, me dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Básicamente me dice que el pecado fue algo que trajo el enemigo, que puso la tentación y el hombre cayó en ella, y con el pecado entraron varias cosas. Quiero leerle también en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 21, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Gracias a Él tenemos acceso a la vida. El deseo de Dios es que tengamos tanta vida que envió a su Hijo Jesús para resolver el problema de la muerte y podamos tener en Él vida eterna, vida abundante. Pero quiero que note lo que dice: por cuanto la muerte entró. O sea que la muerte no hace parte del diseño original de Dios. O sea que la muerte no es el deseo de Dios para los hombres. No hay ningún lugar en Génesis, en el capítulo 1, donde dice que después de que Dios creó los animales o los cielos y el mar, dijo: y Dios creó la muerte y vio Dios que la muerte era buena. No, de hecho no dice eso. Cuando usted continúa leyendo ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, me dice que Jesús va a reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y está hablando del reinado milenial, pero en el versículo 26 dice: y el último, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y la Biblia declara que la muerte es un enemigo de Dios. Dios es el autor de la vida. Él quiere que la gente viva. Él lo ha dicho una y otra vez en la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Y cuando hablamos de la enfermedad viene del enemigo, no viene de parte de Dios. De hecho, me gusta como lo dice John Alexander Dowie: cuando se desató la peste bubónica en medio de su tiempo, el Señor le dio una revelación y él empezó a predicar acerca de la sanidad divina y cómo Dios tiene la respuesta, cómo Él no es el problema, sino Él es la solución. Y empezó a declarar que la enfermedad era hija de su mamá el pecado y su papá el diablo. La enfermedad no viene de parte de Dios, no es el deseo de Dios para los hombres. La muerte entró y la enfermedad es muerte a cuotas. Y todo esto tiene las características de las obras del enemigo. La Biblia me dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y ahí encontramos qué es lo que hace el enemigo y qué es lo que hace nuestro Dios. Dios es el Dios de vida, el enemigo es el que roba, mata y destruye. Y cuando observamos el coronavirus y las cosas que están pasando alrededor, nos damos cuenta que roba la paz, que roba recursos, que está afectando la economía, que está destruyendo personas y que está matando. Y todas estas cosas tienen las características del diablo. Por eso nosotros debemos pararnos firmes y saber realmente que de Dios no viene nada malo. Ahora, cuando la gente pregunta: bueno, ¿de dónde viene la enfermedad? Hay varias respuestas posibles. ¿Viene del cielo, de Dios, de la tierra, de los hombres, o viene del infierno y del diablo? Y yo quiero que piense esto: antes de la caída, en el huerto del Edén no vemos enfermedad. Hasta que aparece el enemigo y el enemigo introduce el pecado, introduce la muerte. O sea que en el huerto, en la creación original de Dios, no había enfermedad. Pero también cuando miramos en otros lugares, en Jesús no había enfermedad. Él dijo: ahí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí.
O sea, el enemigo no lo podía tocar, el enemigo no lo mató. Él dijo, mi vida nadie me la quita, yo tengo el poder para ponerla y el poder para volverla a tomar. Y Jesús entregó voluntariamente su vida por usted y por mí. Pero en la humanidad de Jesús, el enemigo no podía traer enfermedad. También cuando observamos en el cielo, los ángeles no se enferman. ¿Cuántos saben que los ángeles no dicen, uy, estuve en la tierra y me dio una gripa terrible porque estaba allá con una gente y entonces me pegó? No, eso no pasa. Y no solamente en el cielo los ángeles, en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no estoy hablando de la humanidad de Jesús, sino el Dios eterno, el Dios de gloria, no sufre ninguna enfermedad. El Espíritu Santo no dice, estaba tratando con un cristiano y se me pegó este dolor de cabeza porque era terco y no quería escuchar mis razones. No, el Espíritu Santo, Dios, no se enferma. Y en el reinado milenial, cuando Jesús regrese, la Biblia me dice en Apocalipsis en el capítulo 20 que Satanás va a ser atado. Y cuando yo veo todo lo que los profetas hablan acerca del reino milenial, me dice que los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán, la lengua de los mudos cantará y el cojo danzará. Y todo esto tiene que ver con que no hay diablo. Donde no hay diablo, no hay enfermedad. Entonces, ¿de dónde viene la enfermedad? Vino por causa del pecado, vino por causa del enemigo, no viene de parte de Dios. Algunas personas, de hecho, creen que es algo que Dios envía, que es una lección valiosísima para que podamos aprender algo importantísimo en medio de este tiempo y esta generación. Pero cuando yo leo la palabra en Deuteronomio, el capítulo 28, el Padre llama a la enfermedad maldición por causa de la desobediencia. En muchas ocasiones, las decisiones de los hombres, la mano de los hombres abre puertas de destrucción. No sabemos si de pronto en el futuro nos van a dar noticias que estábamos más involucrados de lo que pensábamos y que algunas de las teorías de conspiración tal vez sean reales. Yo no sé, pero el Padre dice que es una maldición por causa de la desobediencia. Cuando nosotros miramos lo que dice el Hijo cuando estaba ministrando a la mujer del flujo de sangre, le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve y sé libre de este azote. Y Jesús llamaba a la enfermedad azote. O cuando vemos en Lucas, en el capítulo 13, a la mujer encorvada, dijo, a esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura de impiedad? Ahora, me llama la atención que cuando Jesús hablaba de la enfermedad, Él la llamaba atadura del diablo o azote que venía de parte del enemigo. Y cuando vemos en Hechos, en el capítulo 10, en el verso 38, dice la palabra que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces la Biblia me dice que el Espíritu Santo llamó a la enfermedad opresión del diablo, pero Jesús con la unción, con la asistencia del Espíritu Santo, rompió esa atadura, rompió esa opresión, trajo liberación y trajo sanidad. Entonces, si Dios el Padre lo llama maldición, si Dios el Hijo lo llama azote, atadura, ligadura, si el Espíritu Santo lo llama opresión, ¿por qué algunas personas creen que esto viene de Dios? Cuando de Él no viene nada malo. A veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios, pero nosotros podemos conocer la voluntad de Dios primero por su palabra. Y en su palabra, Él nos dice que Él entregó a su Hijo Jesús para que por sus llagas seamos sanados. En su palabra, Él nos dice que Él nos ama tanto que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si Él no quiere que seamos sanados, ¿por qué tiene este deseo en el corazón? ¿Por qué lo declara en su palabra? ¿Por qué nos ha dicho que estas señales seguirán a los que creen? Que en su nombre una de las señales es poner manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué nos dijo en Santiago, en el capítulo 5, que cuando nosotros tenemos algún problema de enfermedad podemos llamar a los ancianos de la iglesia y ellos pueden orar para que seamos sanados? Si Dios no quiere que seamos sanados, ¿por qué nos dejó tantos versículos acerca de sanidad? Él dijo, yo no quiero la muerte del que muere, yo quiero que se arrepientan, yo quiero que tengan vida y en Él tenemos la vida. Cuando observamos el ministerio de Jesús, Jesús dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y cuando vemos el ministerio de Jesús, Jesús sanaba a los enfermos, Él limpiaba a los leprosos. Tengo aquí un pasaje en Mateo en el capítulo 8 donde un leproso se le acerca después de haber escuchado el sermón del monte y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús respondió a la pregunta. Él sabía que Jesús podía hacerlo, pero él no sabía si Jesús quería hacerlo. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. La lepra era la enfermedad contagiosa más grande en medio de ese tiempo, pero Jesús no tenía temor de ser contagiado porque estaba lleno de la vida de Dios. Y Jesús le dio la respuesta a este leproso para todos. Yo no quiero que ustedes tengan enfermedad, yo quiero que ustedes sean limpios. Y nosotros debemos pararnos firmes en esa revelación. El ladrón vino a robar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida. Y cuando oramos en su nombre podemos someternos a Dios, resistir al diablo, resistir a la enfermedad y ella huirá en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Parémonos firmes y resistamos todo ataque del enemigo porque ninguna plaga tocará nuestra morada. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias por acompañarnos. Gloria a Dios.